Buenos días, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio del Ordo Salutis, el orden de la salvación. La semana pasada estuvimos estudiando sobre la depravación total. Hoy vamos a continuar con las preguntas lógicas necesarias que surgen después de entender la depravación total. Y todavía no llegamos al primer paso del Ordo Salutis, ¿verdad? Es la elección y la predestinación. No vamos a poder entender la elección y la predestinación si no entendemos primero la condición del hombre. Necesitamos entender lo que la Biblia dice acerca del hombre, qué cosas puede hacer el hombre, qué cosas no puede hacer, por qué, algunas sí puede y otras no, para poder entender el porqué de la elección y la predestinación. Ahora, la semana pasada dijimos que hablar de depravación total hay que entender correctamente ese concepto porque es muy mal entendido. Vimos que tratando de partir de la idea o el pensamiento secular de aquellas personas que no se basan en la Biblia, qué es lo que perciben de sí mismos, qué es lo que perciben de las personas, vimos que todos se perciben como personas buenas, ¿verdad? O personas no tan malas. Si vamos a la pregunta de si naces siendo bueno o siendo malo, lo común es decir que son buenos o son neutros, pero nadie se ve a sí mismo malo de nacimiento. Vemos que la Biblia deja muy en claro que somos malos desde que nacemos. Y la naturaleza humana tiene ciertas características que la Biblia describe con mucho detalle. Y cuando tratamos de hacer entender a alguien qué implica esto de la depravación total, partimos de algo que la gran mayoría de las personas están dispuestas a aceptar como verdadero, que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y si llevamos esa frase, nadie es perfecto, a términos bíblicos, estamos diciendo que todos somos pecadores. Todos somos pecadores, todos cometemos errores. Si todos somos pecadores, nos hicimos la siguiente pregunta: ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Es decir, ¿soy pecador por lo que hago o hago lo que hago porque soy pecador? Esto tiene que ver con la naturaleza que heredamos de Adán, ¿verdad? Dijimos, dado que la Biblia es clara que por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, todos los hijos de Adán tenemos la misma naturaleza humana pecaminosa. Todos la heredamos y nadie te preguntó si tú querías nacer con esa naturaleza o no, ¿verdad? Así llegamos a este mundo. La pregunta es, dado que todos somos afectados por lo que Adán hizo, ¿qué tan afectados fuimos? ¿Somos parcialmente afectados o totalmente afectados? Y dijimos que nos podíamos imaginar un ejemplo de una persona orando diciéndole: Dios mío, ordéname lo que quieras y yo lo haré. Y otra persona dice: Dios mío, ordéname lo que quieras y concédeme lo que ordenas. Dijimos que el primer caso, el que pide, tú nada más dime qué, Señor, y yo lo hago, presupone que tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? El que dice: Señor mío, dime qué es lo que quieres y dame la capacidad de hacer eso que quieres, reconoce que no tiene la capacidad para hacer lo que Dios quiere. Vimos una y otra, así que si fuimos afectados parcialmente, significa que aunque heredamos la condición pecaminosa de Adán, hay áreas en el ser humano que no fueron tocadas, ¿verdad? Es como si fuésemos un dálmata. Hay manchas negras, pero también hay áreas blancas. Eso implica que hay cosas que Dios manda que yo no necesito nada para poder hacerlas. Dios ya me dio la capacidad de hacerlas desde que nací. Y vimos que a este concepto de que el ser humano es bueno y hace cosas malas, y para que deje de hacer cosas malas hay que darle un empujoncito, se llama humanismo. Esta idea de que el humano ya tiene todo lo bueno necesario para hacer que las cosas funcionen bien, para poder acabar con los problemas de la maldad, ¿verdad? La delincuencia, los robos, etcétera, etcétera. Este concepto de humanismo implica que aunque todos somos hijos de Adán, no fuimos afectados totalmente. Hay áreas que quedaron intactas. La postura que vimos con la evidencia bíblica
es que el humanismo no es bíblico. El humanismo no está en la Escritura. La Biblia es clara en cuanto a nuestra condición. Dice la Biblia que nuestros pensamientos siempre tienden hacia el mal, que nuestro entendimiento es corrupto, que nuestros deseos naturales son opuestos a Dios, que el hombre natural es esclavo del diablo, es decir, lo tiene en una trampa encerrado y está sumiso a su voluntad. Jesús dijo que somos esclavos del pecado, que aborrecemos la luz y que nadie puede venir a Él si no se lo concede el Padre. Entonces, esta información bíblica nos lleva a concluir que en nuestro cuerpo, en nuestra mente, todo ha sido afectado. No hay una sola área que quede libre, porque la palabra estar esclavo, ser esclavo del pecado, estar sumiso a la voluntad de Satanás. Y hay otras referencias que estamos muertos en nuestros pecados y delitos. No deja cabida a la idea de que hay partes buenas en nosotros. Entonces, cuando hablamos de que la depravación es total, estamos diciendo que todas las áreas del ser humano fueron afectadas por la caída de Adán. No quedó nada intacto. Todo ha sido corrompido, todas las áreas. Pero también dijimos que no es la depravación total. Cuando hablamos de depravación total, no estamos diciendo que el ser humano es tan malo como puede ser. No, hay grados de maldad y no todos son tan malos como otros. El hombre, tampoco estamos diciendo que el hombre no puede hacer ningún bien en absoluto. Sí, hay cosas buenas que se pueden hacer a pesar de que tenemos la naturaleza de Adán. También dijimos que la depravación total no significa que el ser humano no tiene voluntad. También dijimos que cuando la Biblia dice que nadie busca a Dios, no significa que nadie busca a Dios en ningún sentido. Lo que buscamos dejar claro la semana pasada es que la caída de Adán y Eva afectó todo nuestro ser. Por eso somos depravados totalmente. La depravación es total. De ahí surgían preguntas interesantes, porque si así nací y ya soy malo, ¿por qué Dios me culpa por hacer el mal? Si Él me hizo nacer así, ¿se entiende? Y si siempre soy malo y no busco a Dios y no busco lo bueno, ¿tengo la capacidad de decidir lo que voy a hacer? ¿O siempre voy a terminar haciendo el mal? Y estas preguntas son válidas, son correctas y son justas. Es justo preguntarnos eso. Cuando tú hablas con alguien que no es cristiano, dígase ateo o agnóstico, o incluso cuando hablas con algunos cristianos sobre estos temas bíblicos, esas son las preguntas que normalmente salen a la luz, ¿verdad? O sea, me estás diciendo que Dios me hizo malo y me va a mandar al infierno por ser malo, pero Él me hizo malo desde el principio. ¿Cómo puede ser eso justo? Y eso hace que muchos rechacen la doctrina de la depravación total. Por eso necesitamos entrar a ese tema, no para tratar de convencer a otros, necesitamos entenderlo nosotros. Y si nosotros lo entendemos correctamente, podemos explicárselo a cualquier otra persona, ¿verdad? Dicen, se le atribuye esta frase a Einstein, ¿verdad? Cuando entiendes bien algo, eres capaz de explicárselo a tu abuela. No por ofender a las abuelas. Cada vez estoy más cerca yo de ser abuelo, espero que todavía falte mucho. Pero normalmente se asocia a gente ya de la tercera edad que no, hay cosas que no entiende, es difícil y tienes que explicarlos de tal forma que sea tan claro que lo pueda entender. Y Einstein decía, cuando tú entiendes algo bien, te lo puedes explicar hasta a tu abuela, no menospreciando a las abuelas, sino que tú podrías explicarlo con mucha claridad porque lo entiendes. ¿Se entiende? Entonces, vamos a enfocarnos hoy en una pregunta en particular de 3 que tenemos que responder. La pregunta que vamos a enfocarnos el día de hoy es, si soy malo, ¿por qué hago cosas buenas? ¿Se entiende? Si soy totalmente depravado, si mi pensamiento es continuo el mal, si todo lo que yo deseo es opuesto a Dios, ¿cómo es que hago cosas buenas? Entonces, vamos a enfocarnos en esa pregunta, pero quiero que primero abordemos las 3 preguntas para entender el problema y por qué primero tenemos que responder esta. Así que vamos a orar antes de empezar así como estamos. Señor, gracias porque tú tienes control de todas las cosas, aún sobre nuestros deseos y nuestras intenciones. Por eso la Biblia dice que tú pones tanto el querer como el hacer. Y te rogamos, Señor, que el tiempo que venimos a invertir aquí en obediencia a tu palabra, separando un día de cada 7, brinda fruto de acuerdo a tu voluntad. Que podamos, Señor, a la hora de estudiar tu palabra, que tú nos abras el entendimiento, que podamos entender, que podamos saber qué creemos, por qué lo creemos
que lo podamos llevar a la práctica para después poder enseñarlo a otros. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ok, ahora, en estos últimos años o par de años, han llegado muchas personas que son nuevas en el cristianismo, han llegado otros que no eran nuevos en el cristianismo, pero vienen casi en calidad de nuevos. De hecho, como yo lo viví en carne propia, vienes no nada más en calidad de nuevo, sino peor, vienes con la mente contaminada de doctrinas cerradas. Entonces, cuando tú escuchas un concepto, aunque sea un concepto de teología cristiana, yo estoy consciente que aunque el nombre lo entiendas, no necesariamente estamos pensando en lo mismo, ¿verdad? Cuando yo hablo de depravación total, todo aquel que haya entendido este concepto bíblico debe saber a qué me refiero, pero no todos entendemos lo mismo, por eso tuvimos que hacer la explicación de qué no es la depravación total para evitar esas acusaciones incorrectas a la doctrina bíblica. Ahora, muchos de los que están aquí quizás van a escuchar por primera vez estos términos. Yo estuve 13 años en el cristianismo y nunca escuché nada de esto. Nunca. Y créeme, en la iglesia donde yo conocí de Dios, había predicadores internacionales, venían de muchas partes del mundo y nunca nadie mencionó algo sobre lo que vamos a estudiar, sobre lo que empezamos a estudiar hace 2 semanas. Nunca lo había escuchado en mi vida. Por eso, cuando te dices cristiano y tú tienes aquí ideas preconcebidas sobre el amor de Dios, porque Dios es amor, dice la Biblia, estamos de acuerdo en eso, pero no escuchas sobre la justicia, no escuchas sobre la condición del ser humano, porque parten de la idea de que hay áreas buenas en nosotros y se vuelve difícil entender el Evangelio, porque el Evangelio ya no es algo necesario, es algo que me va a dar una vida mejor. Y entonces le ofreces a la gente una vida mejor. Y hay quienes no les interesa esa vida mejor porque creen que su vida ya está muy bien. Y entonces el Evangelio se diluye por completo. Y no entiendes ni en tu propio caso por qué necesitas un Salvador, por qué necesitas el Evangelio. Sabes que eres pecador. Eso queda claro. El nuevo nacimiento te hace consciente de que eres pecador. Pero no entiendes el mensaje del Evangelio. ¿Entiendes el Evangelio? Cristo murió por nosotros, resucitó, pero te olvidas, o bueno, ignoras por completo la doble imputación en Cristo. Ignoras por completo que era necesaria una justicia perfecta en Jesús, porque no te hablaron de eso, porque no entiendes la condición del ser humano desde la perspectiva bíblica. Por eso, lo que vamos a empezar a estudiar, les aclaro que es secuencial. Tú no puedes tomar la parte 3 y tratar de entender si no escuchaste las primeras 2. Esta es la tercera parte. Y me voy a ir despacio con los temas. Por eso voy a seguir, vamos a hablar del libre albedrío y lo voy a ir seccionando y seccionando para poder, humanamente, al límite de mi alcance, dejarlo lo más claro posible, para que podamos llegar al tema de la elección y la predestinación y tener claro por qué era necesaria la elección y por qué afirmamos que es incondicional. Entonces, revisemos lo que vimos la semana pasada con respecto a la naturaleza humana, porque yo me he encontrado mucho en lo personal con cristianos que niegan que la depravación total sea bíblica. Los cristianos se han formado un concepto de sí mismos que no viene de la Biblia. Y cuando yo les hablo de la condición del hombre y el problema en el que estamos, no me creen. Dicen, no, eso te lo inventaste tú, eso te lo enseña el calvinismo, etc. Digo, no, me lo enseña la Biblia. Por eso, aunque lo leímos, quiero que lo repasemos de nuevo. Dice la Escritura, Génesis 6:5, Reina Valera 60. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio, todos sus deseos es constantemente el mal. Pero eso surge una pregunta, estás hablando de hijos de Adán, con la misma naturaleza de Adán. Estos que están descritos aquí en Génesis 6:5 son todos los que murieron en el diluvio, a excepción de 8 personas, ¿verdad? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Pero entonces, cuando ves este pasaje, ¿aplica para nosotros? Porque estos son los prediluvianos. Nosotros no somos prediluvianos, somos del diluvio para acá, ¿verdad? ¿Aplica para nosotros? Claro que aplica para nosotros porque también somos hijos de Adán. Heredamos la misma naturaleza que tienen ellos. ¿Y cómo se les describe? Los deseos, los pensamientos del corazón de ellos son de continuo solamente el mal. Ahora, tú,
¿todo lo que piensas está enfocado en el mal? ¿Sí o no? Ahorita llegamos a esa pregunta. Vamos al siguiente versículo. 1 Corintios 2:14, Reina Valera 60. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ok, el hombre natural no entiende las cosas de Dios, no las comprende, pero surge una pregunta. ¿Qué no se supone que los fariseos y maestros de la ley entendían muy bien la ley de Dios, al grado que Jesús dijo, hagan caso cuando les hablan de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen? Es decir, no invalidó totalmente su doctrina. Sí les dijo que tenían doctrina de hombres, ¿verdad? Que mandamientos de hombres los enseñaban como si fuesen mandamientos de Dios. Pero aquí nos dice que no la podemos entender. Entonces, ¿cómo lo entendieron los fariseos? ¿Cómo lo entendieron los maestros de la ley? ¿Puede un ateo entender lo que la Biblia dice? Por eso hay que ser claros aquí. Claro que si tú pones en términos lógicos y racionales, cualquier ser humano puede entender de qué se trata la Biblia. Pero lo que se refiere aquí es que si tú entendieras el mensaje, te arrepentirías y vendrías a Cristo. ¿Se entiende el sentido? Una cosa es que tú digas, sí, yo sé que la Biblia dice que Cristo vino y murió por los pecados, ¿verdad? De todos los hombres, dicen algunos. Más adelante veremos de cuántos, todos o solo algunos. Yo sé que Cristo pagó y los fariseos no sabían de la revelación sobre el Mesías a ese grado, pero sabían de toda la ley de Moisés y se esforzaban por vivirla correctamente, es decir, racionalmente la comprendían, pero no la vivían. Este entendimiento del cual habla la Biblia, que no las puedes entender porque se han discernido espiritualmente, habla de que si tú realmente entiendes algo y estás convencido de eso, vives de acuerdo a eso. Una cosa es que yo entienda que soy malo y otra cosa es que entiendo que necesito un Salvador porque soy malo. Esa es la distinción. Entonces, ningún hombre natural puede entender su condición de pecador. Puede entender lo que la Biblia dice al respecto de los pecadores, pero no se ve a sí mismo como uno de ellos. ¿Se entiende? Luego, dice Gálatas 5:17, Reina Valera 60, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, la carne, que no es el cuerpo, ¿verdad?, sino el impulso que experimentamos en nuestro cuerpo, de continuo busca lo que es opuesto a Dios. Si tú no sabes qué es lo que Dios quiere, tú no sabes que tu carne es opuesta. ¿Se entiende? Si los hombres no conocen el estándar de Dios, qué es bueno a los ojos de Dios, nunca van a poder darse cuenta de que lo que están haciendo está mal, porque no pueden compararlo contra algo. ¿Cómo sabes que cuando tú pides 1 kilo de mangos, realmente te dieron 1 kilo de mangos? Porque yo me lo he preguntado. Digo, hace mucho que no voy a comprar mangos, pero las últimas veces que iba a ciertos así puestecitos donde está la señora que vende la fruta, echa como 6 mangos y dice, ahí está el kilo. Y yo digo, ¿cómo sé que es 1 kilo? Si es joven. Y si no quiero hacer pleito, digo, está bien, me llevo mi supuesto kilo de mangos. Pero ¿cómo puedes saber que realmente es 1 kilo? Hay que ponerle una báscula. Y ahí está la referencia de lo que debe de pesar 1 kilo. Y te va a decir si los 6, 7 mangos que te dieron realmente son 1 kilo. Entonces yo no puedo tener certeza alguna de que tengo 1 kilo de mangos si no tengo la báscula, el estándar que me dice. Entonces si yo no conozco a Dios y no conozco de su palabra, que es la voluntad preceptiva, lo que Dios ha dicho que debe de hacerse, es imposible que yo entienda que estoy mal, porque no tengo contra qué compararme, ¿verdad? Entonces, lo que el mundo hace no lo ve mal porque no conoce el estándar. Para ellos es bueno. Por eso es imposible que el hombre natural entienda que sus deseos son siempre opuestos a Dios. Luego, 2 Timoteo 2, 25 al 26, dice, así humildemente debe corregir los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Si no conoces el estándar de Dios, nunca te esfuerzas por hacer lo que Dios dice. Y nadie se da cuenta de lo malo que es hasta que intenta con todas sus fuerzas ser bueno. ¿Verdad? Dicen, a mí no sé por qué, cuando entro en las redes sociales me llegan puros videos de gente vieja, no sé por qué.
Cuando tenías 20 y pasan que estás brincando y saltando, ahora que tienes 40, bajas un escalón y te tuerces el tobillo. Siempre veo videos donde dicen, oye, pasa un balón rápido, dice, tráeme el balón. Y cuando se te olvida que tienes más de 40, quieres correr tras el balón como normalmente lo harías antes, ¿verdad? Y ahora que te atreves a correr, te das cuenta que no lo alcanzas. Y si lo alcanzas, te falta todo el aire para seguir con vida, ¿verdad? Algo cambió, pero tú no te das cuenta que ya no puedes hacer las cosas que hacías antes, hasta que tratas de hacerlas, ¿verdad? Esto es lo mismo. ¿Cómo sabes que estás esclavizado al pecado? No lo sabes a menos que intentes hacer lo bueno. Cuando te esfuerzas por hacer lo bueno, te das cuenta que no puedes. Entonces dices, ¿por qué no puedo hacer el bien que quiero hacer? Estoy atrapado. Hay algo que siempre me acompaña cuando quiero hacer el bien, y lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Y lo que describe aquí es que estás en la trampa, sumiso a la voluntad de Satanás. Pero no te vas a dar cuenta, el hombre natural no se da cuenta porque no conoce el estándar de Dios y no trata de hacer lo que Dios dice. Juan 8:34, palabras de Jesús, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y está amarrado con lo que acabamos de leer, ¿verdad? Eres esclavo del pecado. Ya les he dicho que he conocido personas que afirman que no. Digo, pongámoslo a prueba, deja de pecar. No puedes. Deja de pecar. Dice, pues yo antes fumaba, ya no. Ok, un pecado, porque fumar en sí no es malo, sino el daño que haces a tu cuerpo. Así como fumar puede ser la comida, puede ser cualquier otro tipo de sustancia, que no es mala en sí misma, pero el exceso te hace daño. Ok, quizás tú puedes dejar de hacer ciertas cosas nocivas para tu cuerpo, pero ¿qué me dices de todo lo demás? No, pues no, nadie es perfecto, a eso me refiero. Nadie puede dejar de pecar. Sigues pecando, por lo tanto, si no puedes dejar de pecar, estás esclavizado al pecado. Palabras de Jesús en Juan 3:19 al 20. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Y esta es la analogía del delincuente que no se entrega a la policía. El delincuente sabe que ha robado, claro, ¿y por qué no va a entregarse a la policía? No, porque quiere seguir robando, quiere salirse con la suya. Aunque nunca más volviera a robar, no quiere pagar por lo que hizo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. La luz vino al mundo, Dios toma carne humana y viene y les dice arrepiéntense y no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque aman lo que hacen. Aman lo que hacen. Dice, prefirieron las tinieblas que la luz. Así que nuestros deseos no nos llevan a Dios, sino a escondernos de Dios. Entonces, si así es el ser humano, dice Juan 6:65, palabras de Jesús también, dice, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Esta es la conclusión. Nadie se acerca a Dios, nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno, es lo que leímos que el apóstol Pablo nos dice. Entonces, las palabras de Jesús y lo que leímos nos deja claro, no hay un área intacta en el ser humano para que pueda venir a Dios. Jesús lo dice clara y tajantemente, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Ahora, ¿cómo puede el hombre salvarse entonces? Porque el problema es que Dios es justo, ¿verdad? Y va a juzgar a todos, y a cada quien le va a dar según sus obras. Y todos pecamos. ¿Cómo pues es posible la salvación si nadie deja de pecar? Ese es el punto del ordo salutis. Porque Dios es justo, y la Biblia afirma que no pasará por inocente al que es culpable. La pregunta debe de ser, ¿cómo es que algunos se salvan? ¿Verdad? Si todos somos malos, y así como nos describe la Biblia, ¿cómo es posible que los seres humanos se salven? Por eso hay que entender el Evangelio. Pero bueno, algunos quizás de los que me están escuchando pueden estar de acuerdo conmigo. Sí, siempre hago las cosas mal, aunque me lo propongo, por eso necesito un Salvador. Pero yo sé que, aunque quizás no aquí, cualquiera que escuche este audio, y lo he
Lo he vivido muchas veces cuando hablo con personas no cristianas sobre estos temas, que hay personas que empiezan a tener este razonamiento. Dicen, sí, yo sé que he hecho mal, pero algo no me cuadra. Algo no... O sea, sí estoy mal, pero no me puedes castigar por hacer el mal, porque así me hizo Dios. ¿Me explico? Dicen, si desde la concepción soy malo, estoy separado de Dios, soy esclavo del pecado, no puedo entender las cosas de Dios, Satanás me tiene cautivo, sumiso a su voluntad. Si Dios me hizo así, ¿por qué me condena? ¿Por qué se enoja? Si Dios me hizo así malo y yo hago cosas malas, ¿quién tiene la culpa? ¿Yo? A mí no me preguntaron si yo quería ser malo de nacimiento. Así me hizo Dios. Y si así me hizo Dios, ¿qué le sorprende que haga las cosas malas si Él me dio todas esas capacidades por lo que hizo Adán? Entonces, si Dios me hizo malo y hago cosas malas, ¿por qué me culpa? ¿Se entiende? Es una pregunta muy válida, ¿no? Desde esa perspectiva tiene mucho sentido. Quizás alguno de nosotros alguna vez pensó así. Por eso, aún entre cristianos, ese es el razonamiento. Ateos, agnósticos y cierto tipo de cristianos están de acuerdo en que sería injusto que Dios condene al ser humano si lo hizo totalmente depravado. Pero nosotros afirmamos lo que la Biblia dice. Estamos depravados en todas las áreas de nuestro ser. Y la Biblia afirma que seremos condenados por el mal que hicimos. Vamos a Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice, luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Aquí nos dice Apocalipsis dos cosas. Uno, si estabas en el libro de la vida, no eres juzgado. Si no estás en el libro de la vida, eres juzgado. Y todos los que no estaban en el libro de la vida son condenados. Es decir, todos los que son juzgados según sus obras van a ser declarados culpables. Ahora, si la Biblia dice también en Salmo 119, 137, dice, Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. A la hora en que Dios juzgue, va a ser justo y va a condenar a los pecadores. Entonces, ¿sería justo si el que pecó no tuvo opción más que pecar? No sería justo si tú no tuviste opción. Si tú simplemente hiciste lo que tu naturaleza indicaba que debías de hacer, Dios sería muy injusto al mandarlos al lago de fuego, a la condenación eterna, porque hicieron lo que no tenían alternativa de hacer. Ese es el argumento en contra. ¿Se entiende? Si Dios te culpa porque porque hiciste lo malo, pero hiciste lo malo porque eras malo, entonces sería injusto que te condene. Pero la Biblia afirma que Dios es justo, así que aquí tenemos un problema. Uno de los dos está mal. O el razonamiento de que si tú hiciste lo que tu naturaleza te movía a hacer, entonces eres inocente. Tenemos un problema con la Biblia, porque la Biblia nos dice que Dios te va a condenar por lo que hiciste según tu naturaleza malvada. ¿Se entiende? Eso es un problema importante para resolver, porque si Dios me hizo malvado, ¿por qué me culpa? Sería válido si realmente solo hiciste lo que tenías que haber hecho. Así que vamos a tratar de poner un ejemplo para ilustrar este concepto de que, aunque sí hice algo malo, realmente no me debería de culpar, porque parece extraño que dice, sí estoy mal, pero no, porque no es mi culpa. ¿Cómo que sí, pero no? No pueden ser las dos cosas verdad al mismo tiempo, ¿verdad? Soy culpable, pero no soy culpable. ¿De qué me hablas? Voy a ponerte un ejemplo.
Y según he validado este ejemplo, ilustra correctamente el punto del razonamiento en contra. Una mamá le dice a su hijo, no te atrevas a tocar las llaves del coche o te castigo. Luego le dice, cuídame tantito las llaves mientras busco algo en mi bolsa. El muchacho extiende la mano y toma las llaves del carro, las llaves que su mamá le dijo que no se atreviera a tocar, ¿verdad? La mamá acaba de buscar, voltea a ver al hijo con las llaves del carro en la mano y le dice, ajá, así te quería agarrar. Castigado, porque tú no debiste haber tocado las llaves del carro. ¿Se entiende la situación? Ok, es el hijo culpable de haber tocado las llaves del carro cuando le dijeron que no las tocara, pero su mamá se las puso en la mano. ¿Es justo que el hijo sea castigado? ¿Es esa mujer justa al castigar a su hijo por tocar las llaves cuando ella fue quien le dio las llaves? ¿Se entiende el problema? El hijo no niega que sabe que no debía tocar las llaves, pero fue su mamá la que le dio las llaves. Así que el hijo estaba en un dilema. Si tomo las llaves, ya desobedecí, ¿verdad? Si no las tomo, cuando mamá me dice que las tome, ya desobedecí. Entonces, en cualquiera de las dos, yo estoy mal y voy a ser castigado y voy a ser condenado. ¿Es justo que Dios haga eso? ¿Qué opinas? Entonces le preguntas al muchacho, ¿por qué tomaste las llaves? No tenía de otra. Tengo que hacerle caso a mi mamá. Eso es lo correcto, ¿no? El hijo podría decir, yo estoy haciendo lo que me toca, obedecer a mi mamá. Y por obedecer a mi mamá, quebranté el mandamiento de no tocar las llaves. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Mío que obedecí o de mi mamá por pedirme que haga algo que se supone que no debo de hacer? Ella fue la que puso las llaves en mi mano. Así que el hijo, aunque no niega que desobedeció el mandato primero, afirma que es inocente. ¿Se entiende? Dice, sí, toqué las llaves, eso está mal, pero no es mi culpa, porque mi mamá me dio las llaves y la tengo que obedecer. Esta es la analogía que aparentemente demuestra que Dios es injusto si me manda al infierno cuando Él fue el que me hizo malo. Y es muy común en muchas personas que se ponen a estudiar estos temas, obviamente desde la perspectiva de que no puede ser verdad. No puede ser verdad que yo sea malo por naturaleza y que Dios me castigue por hacer cosas malas. Y este ejemplo trata de ilustrar que efectivamente la Biblia está mal. Algo está mal en nuestra doctrina. Los que son cristianos y toman este ejemplo dicen eso prueba que la doctrina de la depravación total está equivocada, porque entonces Dios sería injusto, no podría castigar a nadie. Así que necesitamos abordar este tema para resolverlo, porque hay un problema en este ejemplo. O la Biblia está mal o el ejemplo está mal, pero no pueden ser las dos cosas verdad al mismo tiempo. Así que razonemos. Por eso necesitamos hacernos de nuevo las 3 preguntas que nos hicimos al principio. Si Dios me hizo malvado, ¿por qué me culpa? Esa es la pregunta número 1. Pregunta número 2, si soy malo de nacimiento, ¿tengo la capacidad de elegir lo que voy a hacer o siempre voy a hacer lo malo? Y número 3, si soy malo, como la Biblia dice, ¿cómo es que hago cosas buenas? Porque si de continuo mis deseos son el mal y todos mis deseos son opuestos a Dios, ¿cómo es que puedo hacer cosas buenas? ¿Se entiende? Y esa es la primera que debemos responder para poder responder las otras 2. Y esas tú puedes decir, pues no tiene relación una con la otra, ¿no? No, sí, no en cuanto a la pregunta, sino en cuanto a la respuesta. La respuesta, saber cómo responder, nos ilumina el camino para responder las otras 2 y ver el problema del razonamiento de nuestros amigos ateos, agnósticos, incluso de algunos cristianos. Por eso es importante que analicemos lo que dice la Biblia al respecto sobre Génesis 6:5, Reina Valera 60, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Por eso, si yo te pregunto a ti, ¿tú eres así como describe aquí? Todos los días te levantas, ay, hoy voy a hacer mucha maldad, porque ese es mi deseo. De continuo el mal. ¿Te identificas? Nadie se identifica con esto. Dices, no, bueno, mira, no dudo que haya personas que sí tienen problemas mentales y nomás están pensando cómo dañar a la gente, ¿verdad? Pero también, digo, porque lo viví, hay días en los que te pones de acuerdo en hacer las cosas mal y te levantas pensando hacer el mal. Viene un examen, tienes un amigo muy burro. Tú sí vas a pasar el examen y tu amigo burro no. Y te dice, ayúdame a pasar el examen. Dices, no debería, pero eres mi amigo. Ok, te sientas atrás de mí. Y un día confieso mi pecado, un día sí le hice. Yo voy a hacer como que levanto mi examen, como que, ¿qué? ¿Estoy buscando algo? Y el de atrás iba rápido a copiar las respuestas. Ok, estábamos de acuerdo, es mi amigo, y decía yo, lo tengo que ayudar. Este burro no va a pasar si no le ayudas. Y como soy buen amigo, hicimos nuestro plan. Ahora, ese día del examen, sí amanecí diciendo, hoy voy a hacer el mal, ¿verdad? Porque yo sabía que ayudarle a pasar el examen está mal, pero estaba decidido a hacerlo. Así que, y yo sé que no soy el único, todos hubo cosas que planeamos hacer mal. Y ese día cuando amaneciste, ya sabías que ese día era para hacer el mal. ¿A poco nadie se escapó de alguna clase alguna vez? ¿Acaso nadie dijo, hoy me voy a quedar en la cama y voy a decir que estoy enfermo? Y voy a decir, estoy muy enfermo, maestra, casi no puedo hablar. Ok, mijo, recupérate, nada más manda la receta. Y te la pasaste, según tu generación, en el Nintendo, en la consola, te fuiste a pasear, etcétera, etcétera. Y lo planeaste y te funcionó. Así que tenemos que reconocer, sí hay ocasiones en que despertamos diciendo, hoy voy a hacer el mal. Y es más, estás feliz por el mal que vas a hacer. Pero, ¿todos los días son así? ¿Todos los días te levantas diciendo, hoy voy a hacer el mal porque eso es lo que yo deseo? No, te aseguro que hay días que te levantas diciendo que vas a hacer mucho bien. Hoy voy a barrerle el perro, voy a terminar el proyecto, hoy voy a hacer la tarea. Y sí hay personas que están pensando en hacer muchas cosas buenas. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia? Porque aquí es una desconexión entre lo que yo vivo día a día y lo que Dios dice acerca del ser humano, ¿verdad? Porque si dice que todos sus deseos son de continuo el mal, ¿cómo es que puedo entenderlo? Porque yo no creo que me pase así. ¿Cómo ves? ¿Se entiende la pregunta? Ahora, si tú estás de acuerdo conmigo en que esta pregunta dices, pues yo no soy así, eso ya revela un problema en ti. No has entendido por qué haces lo que haces. Fíjate, hace poquito vi un video sobre la metacognición. ¿Alguien había escuchado la metacognición? En este video afirmaba, no digo que sea verdad, eso es lo que decía el video. Y ahorita ven porque va a tener conexión con esto. Ellos decían que una prueba de IQ, ¿verdad? De tu capacidad mental, que se considera que el 100 es el promedio, arriba de 100 estás arriba del promedio, 130 ya eres una especie de genio, y ellos, hay historias sobre quién tiene el IQ más alto para saber qué tan inteligente es, dicen, eso ya no aplica. Ahora lo que demuestra que realmente eres un genio es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Estar consciente de lo que estás pensando y analizar tus propios pensamientos y decisiones. Yo dije, eso es lo que la Biblia nos ha pedido durante siglos. No hagas las cosas nomás porque lo sientes. Piensa por qué sientes lo que sientes. ¿Por qué vas a hacer una cosa y por qué no la otra? ¿Se acuerdan? La santidad empieza en la mente. Esto que deseo, ¿por qué lo deseo? ¿Es de acuerdo a la palabra de Dios o es en contra de la palabra de Dios? Bueno, a eso le llaman metacognición y dicen que es, solo los genios lo hacen. Bueno, la Biblia se lo pide a todos los cristianos. ¿Por qué haces lo que haces? Un cristiano debe de saber por qué hizo lo que hizo.
Eso implica que entiende lo que pasa dentro de él y por qué decidió de esa manera y si esa decisión era correcta o no a la luz de la palabra. Así que todos tenemos que ser genios ahora y pensar, ¿por qué haces lo que haces? Vamos a la primera vez que aparece la palabra mal, de maldad en la Biblia, en Génesis 2:9. Dice, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya se había hablado del bien, porque la Biblia dice que Dios vio que era bueno en el primer día, en el segundo, en el tercero. Pero la primera vez que se menciona el mal como tal, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? No es bueno. Pero cuando habla del mal, la palabra mal en hebreo es esta, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Árbol, se traduce como árbol o madera en hebreo. Conocimiento, este es interesante. Viene de la raíz que se traduce como conocer por experiencia. Saber cómo hacer algo, tener los ojos abiertos. No está hablando de un conocimiento aquí mental, sino de algo experiencial. Este árbol, cuando tú comías de su fruto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, conocimiento, si es experiencia, está diciendo, cuando tú comas de ese árbol, experimentarás, tendrás la capacidad de saber cómo es el bien y cómo es el mal. Antes de que Adán y Eva comieran, no tenían conocimiento por experiencia del mal, solamente del bien. Ahora, la Biblia dice en Salmo 119:68, tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos. El salmista está hablando con Dios, tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos. Y luego, Lucas 18:19, palabras de Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ok, entonces necesitamos entender que no hay nadie bueno, ninguna persona, es que ese señor se ve muy buena gente, pues quizás así lo ves, pero la Biblia dice que nadie es bueno, nadie. Oye, pero hay personas que regalan mucho dinero a los pobres, ¿eso los hace buenos? Nadie es bueno, solo Dios. Entonces, cuando hablamos del mal, de lo que Adán y Eva iban a experimentar, si Dios es el único bueno, ¿cómo sabes que algo está bien hecho o está mal hecho? Necesitas, como el ejemplo de la báscula, para saber si me vendieron 1 kilo de mangos o no, necesito un estándar. Compararlo con algo para saber si está bien o si está mal. Entonces, ¿cómo sé que algo está mal? Tengo que ir al estándar del bien. ¿Quién es el bien? Dios y solo Dios. ¿Qué es el mal? Lo que no está bien. Por lo tanto, el mal es la ausencia de Dios. ¿Se entiende? Para saber que algo está bien hecho, tiene que ser como Dios es. Y si no es como Dios, está mal. ¿Tú eres buena o mala persona? Comparémonos con Dios. ¿Cómo vas? ¿Igualito? No, eres malo. ¿Verdad? Si la señora me echó 6 mangos y me dice que es 1 kilo y lo pongo en la báscula y le digo, no, dice, pero casi. No, ese casi no me importa, a mí deme 1 kilo de mango. Por eso cuando vas a la carnicería y están echando ahí las piezas de lo que hayas comprado, dicen, se pasa del kilo para que lo aceptes o lo rechaces. No, quita la pieza, entonces te van a vender menos del kilo. Pero si se pasa del kilo, tú dices, échamelo. Es más, cuando vas a comprar chicharrón a ciertas carnicerías, ese chicharrón te lo dicen, tenga, para que te lo vayas comiendo bien contento cuando vas a pagar. Ya descubrí mis anhelos del alma, comer chicharrón con mucha hambre. Ok. Pero fíjate bien, el estándar es lo que identifica si está bien o está mal. ¿Quién es el estándar del bien? Dios. Él es el único bueno. Él es bueno y el único. Ok, entonces, ¿qué se requiere para que Adán y Eva experimenten el mal? Estar lejos de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Adán y Eva? Los expulsó del Edén, del lugar donde Dios moraba. ¿Se entiende? Ahora, experimentamos el mal por la ausencia de Dios.
como cuando experimentamos el frío por la ausencia del calor, o la sordera por la ausencia de la capacidad de oír, o la ceguera por la ausencia de la capacidad de ver. El problema de estar separados de Dios es que somos malos. ¿Se entiende? Ahora, el mal no es algo, ¿verdad? No es algo, es la ausencia del bien. Entonces, cuando hablamos de lo que pasa con el hombre cuando se separa de Dios, ¿qué es lo que él va a hacer continuamente? ¿El bien? No, porque el bien es Dios. Y estando separado de Dios, lo que siempre hace es el mal. No está hablando de tus intenciones. Por eso el ejemplo que yo te doy, te pregunté, ¿tú te levantas diciendo, ay, hoy voy a hacer el mal? Quiero dejar claro, tú puedes tener buenas intenciones, pero terminas haciendo las cosas mal. Para que algo esté bien hecho en el criterio bíblico, tiene que ser perfecto como Dios es perfecto. ¿Y quién de nosotros podemos hacer algo perfecto? Nadie. Por eso, siempre de continuo, nuestros deseos son el mal. Porque no podemos hacer nada bueno como Dios es bueno. ¿Se entiende? Entonces, si el mal es la ausencia de Dios o la privación de sus atributos, ¿verdad? No puedo experimentar lo que Dios es. Dios es amor, Dios es bondad. Si no lo puedo experimentar, experimento el mal. Adán y Eva rechazaron la comunión y la relación que tenían con Dios. Por lo tanto, experimentaron el mal. Por la separación. Ellos decidieron por su propia cuenta que a pesar de que Dios se había dicho que no comieran de ese fruto, ellos dijeron, ok, Dios dijo que está mal, pero yo creo que para mí está bien. Y comieron. Se independizan. Ya no quieren el estándar. Ellos piensan que es bueno lo que van a hacer porque dejan de ver el estándar, lo que Dios dijo, lo que Dios es, y entonces hace las cosas mal. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Aquí hay una distinción muy importante. Sí, tienes la naturaleza de Adán, la heredaste, pero tú no eres condenado por esa naturaleza. Eres condenado por pecar, no porque tú heredaste la naturaleza. No eres condenado por ser hijo de Adán, sino por lo que haces. ¿Se entiende la diferencia? Entonces los seres humanos buscamos hacer aquello como Adán decidió. ¿A quién se le ocurrió la idea de comer? ¿A Adán o a Eva? Bueno, en primera, a ninguno de los dos, ¿verdad? Porque Satán es el que le dice, oye, ¿es cierto que no puedes comer ningún fruto de ningún árbol? Y le dice Eva, no. O sea, de todo sí, pero de ese no. Y Satán le dice, sí, sabes que cuando comas de eso vas a ser como Dios. Y por eso Dios no quiere que comas de ese, porque Él no quiere que seas como Él. Ok, hasta ahí le dan información a Eva. ¿Y qué hace Eva? Dice que se pone a ver el fruto. Y es codiciable a la vista. Y me va a dar conocimiento que no tengo. ¿Y quién es la que decide comer? Eva. ¿Y Adán? Ahí nomás mirando. No, Adán no andaba en otra parte de que no, pues estaba acá con los animales. Y luego llega Eva y le dice, ten, come. Así siempre lo hacen en la caricatura, ¿no? De que Adán está bien tranquilo en sus asuntos y llega la mujer a decirle, ten, come. Y él come y dice, ya, comiste del fruto prohibido. No, el hebreo nos deja claro, ahí estaba Adán. Eva ve y dice, se ve bien. Ya probé los demás, pero ese se ve más sabroso. Y me va a dar nuevas habilidades que Dios no quiere que tenga. Y come. Y le da a su esposo y él dice, sí, también. Ahí hay algo importante. Ellos decidieron como mejor les pareció, en lugar de decidir como Dios dice. Dios dijo, no comas. ¿Qué hicieron ellos? A nosotros nos parece que sí debemos de comer. Ahí está el punto. Esa es la naturaleza que heredamos. Dios dice no, pero tú puedes decir, yo creo que sí. Y haces lo que tú crees que es mejor para ti. Adán y Eva se imaginaron lo que iban a experimentar
No. ¿Pero lo decidieron por sí mismos? Sí. ¿Satanás los obligó? No. Nada más les propuso. Esto no es lo que Dios dice, esta es la verdad. En los términos más simples, dejaron de ser bíblicos. ¿Verdad? No hacen lo que la Biblia dice, hacen lo que mejor les parece. En realidad Dios dijo, le dijo Satán a Eva, en realidad Dios dijo que no puedes comer nada. No. Esto es lo que dijo. Ok, bueno, no le hagas caso. La verdad es esta. La verdad no está en lo que Dios dijo, le dice Satán. La verdad está en otra parte. Y Eva le cree. Y Adán también. Y esa es la herencia que recibimos. Tenemos la misma naturaleza cuando Adán y Eva dicen, ok, sé lo que Dios dijo, pero para mí lo mejor es esto. Y lo haces. Ese es el problema. Hagamos un ejemplo con un tema de adulterio. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que está mal, ¿verdad? El adulterio está mal. Yo sé que algunos sí dicen, pues yo no le veo problema, siempre y cuando ninguna de las dos se entere. No. Ojo, está mal en un sentido absoluto. No si está bien para ti o no. ¿Está mal? Claro que está mal. Es injusto. Es traición. Ok. Entonces, ¿por qué la gente adultera? ¿Porque desea hacer el mal o porque está convencido de que es un bien para él? Se levanta y dice, hoy voy a destruir a mi familia, voy a marcar de por vida a mis hijos, voy a darle un dolor inmenso a mi esposa solo porque sí. ¿Así es como decide un adúltero adulterar? No. Él piensa que está haciendo algo bueno. ¿Cómo puede imaginarse algo bueno? Sí, porque dice, es que me siento solo. Es que nadie me entiende. Es que ella me trata como a nadie más me trata. Ella me hace sentir cosas que ya no sentía. Así que es bueno para mí estar con ella. ¿Se entiende? ¿Está pensando en hacer el mal? No. Está pensando en hacerse un bien. Está pensando en beneficiarse con esa relación. Él no está pensando hacer lo malo y destruir a su familia. Él está pensando en su felicidad, en lo que él cree que se merece, en lo que es justo para él. ¿Se entiende? ¿Pero está haciendo lo malo? Claro que está haciendo lo malo. ¿Dios prohibió el adulterio? Claro que Dios lo prohibió. Pero el adúltero dice, yo voy a ser bien rebelde contra Dios y lo voy a hacer. No. Él dice, gradualmente, esto es bueno para mí. Esto es justo para mí. Esto tiene que ver con mi felicidad. Esto tiene que ver con mi bienestar. Y gradualmente se convence que lo mejor que puede hacer es involucrarse con otra persona que no es su esposo o su esposa. ¿Verdad? No es que planeara el mal. Él piensa que ese placer es bueno para él. ¿Alguien lo obliga a adulterar? No, que no sería violación, ¿verdad? Nadie lo obligó. ¿Sabía que estaba haciendo un mal? Sí, pero se convenció que realmente era un bien. Él decidió hacer lo que para él, en ese momento, era el mayor bien posible. Y ese es el problema. Hizo lo que quiso. Pero está mal, sí, pero gradualmente se convenció de que estaba bien. Y así son todas las decisiones que tomamos. Todas. ¿Verdad? Te convences de que en realidad no es tan malo. Fuiste al gimnasio, te mataste de lunes a viernes. Sí les platiqué, no, hay un gimnasio de un amigo, ya se salió de ese gimnasio. Yo le dije, deberías salirte de ahí, pero bueno. ¿Sabes cómo recompensaban a todos los que cumplían un primer mes en el gimnasio? Con un pastel de chocolate en el gym. Gratis el pastel de chocolate, ¿verdad?
para todo el que quiera, todo lo que quiera comer. Y dije, qué buen marketing, qué buena estrategia de venta, porque los va a obligar a seguir ahí. Pero ¿cómo es posible que te hayas matado en el gimnasio todo un mes y para celebrar te empacas el pastel de chocolate que arruina el trabajo que hiciste? ¿Cómo te convenciste de hacer eso? Porque me lo merezco. Por todo el esfuerzo que hice, vale la pena este gustito, ¿verdad? Está mal lo que estás haciendo. Si tu propósito es bajar de peso, está mal que te comas eso. Pero tú te convences de que no es tan mal. De hecho, me va a motivar a seguir. Es un premio. No hay que ser tan estrictos. Y empiezas a diluir lo que querías hacer para que ya no se vea mal y entonces lo haces a gusto. Ese es el problema de la humanidad. Entonces, ¿pecaste porque tienes una naturaleza malvada o pecaste porque quisiste? Hay todavía quienes dicen, no es mi culpa, sigue siendo una acción mala y yo soy malo, no tenía opción. No, sí la tenías. ¿Cómo sabes que sí la tenías si tú mismo me estás diciendo que soy malo de nacimiento? Para que una decisión se tome libremente se requieren 3 cosas. Número 1, actué según la circunstancia en la que estaba. Número 2, nadie me obligó a hacerlo. Y número 3, si la circunstancia fuese otra, hubiera hecho otra cosa. Si esas 3 se cumplen, lo que hiciste, lo hiciste libremente. ¿Se entiende? Ok, el pastel de chocolate. Ahí está, y gratis y como premio. A todo un mes de esfuerzo. Ok. ¿Decidiste comértelo según tu circunstancia? Sí, digo, si no me lo hubieran puesto ahí, a lo mejor ni me animo. Pero ahí estaba y gratis. Y el del gym me lo está dando. Digo, él sabe lo que hace, ¿no? Él sabe lo que hace. No voy a poner en duda su criterio, su consejo profesional sobre el pastel de chocolate. Ok, tú decidiste según tu circunstancia. Nadie te obligó. Nadie te dijo, ahora te lo tragas. No, tú solo. Y si no te lo hubieran dado ahí, no te lo hubieras comido en ese momento. Y si te lo comes, ya cumpliste los 3 criterios que determinan que decidiste libremente. No fue tu naturaleza pecaminosa, fuiste tú. ¿Se entiende? No puedes culpar a la naturaleza por lo que hiciste si cumples con estos 3 criterios. Lo decidiste en base a las circunstancias, nadie te forzó a hacerlo, y si las circunstancias fuesen otras, hubieras hecho otra cosa. Entonces, lo hiciste libremente, ¿verdad? Entonces, Juan 8:34, ¿por qué dice Jesús esto? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Cómo es que afirma que soy un esclavo si yo estoy decidiendo libremente? Ese fue un problema muy discutido en el cristianismo durante siglos. Y se resolvió. Te voy a dar una postura brevemente explicada de Jonathan Edwards, el teólogo. Él, analizando el problema, lo desglosa de esta manera. El ser humano siempre decide, el hijo de Adán, el ser humano hijo de Adán, el que tiene naturaleza pecaminosa, siempre decide según su deseo más fuerte. Así de simple, esa es la respuesta. El ser humano siempre decide según su deseo más fuerte. ¿Qué es lo que más deseas? Eso es lo que vas a terminar haciendo. Ejemplo, ok, ahí está el pastel, gratis, aprobado por el coach. Come. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Comer pastel o bajar de peso? Dice, claro que deseo bajar de peso. Sí, pero en ese momento, ¿qué deseaste más? ¿El pastel o bajar de peso? Y algunos argumentan, no, pero está claro que yo deseo bajar de peso, por eso estuve todo el mes. Sí, pero en ese momento, ¿qué deseaste más?
¿Comer pastel o bajar de peso? Pues el pastel, ¿ok? Decidiste según tu deseo más fuerte. Y si tu deseo más fuerte fuese bajar de peso, no te lo comes, ¿verdad? Una vez vi un video de una señora peleándose con otra señora porque su esposo le había sido infiel con ella. Yo me acuerdo que me reí y le dije, ¿y por qué se pelea con la esposa? Perdón, ¿por qué se pelea con la otra? La esposa, ¿por qué se pelea con la otra en lugar de pelearse con su esposo que le fue infiel? Y ahí estaba, digo, ya era más chisme que video, pero le reclama la esposa a la otra. Te aprovechaste de él porque yo estaba en la cuarentena. Los que sepan de hijos, después de que una mujer da a luz un hijo, pasan 40 días en completa abstinencia sexual por recuperación. Entonces esta mujer, la esposa, le dice a la otra que se aprovechó del pobre de su marido. Se aprovechó de él porque estaba en la cuarentena. Y el esposo nomás viendo así como que, digo, entiendan, ¿verdad? Ok. ¿Él adulteró porque quiso o fue una víctima de las circunstancias? Dicen, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad? Y algunos hasta usan ejemplos bíblicos. ¿Qué onda con Abraham y Agar? Sara le dice, no voy a tener hijos, ya estoy muy vieja, soy estéril. Dios dijo que vas a tener un hijo. Llégate, dice la reina Valera 60, llégate a Agar, mi sierva. Porque en los contextos legales de aquel entonces, cualquier cosa que un siervo haga corresponde a su amo. Y si una sierva tiene hijos, no son de la sierva, sino de su ama. Entonces dice Sara, cuando tenga un hijo tuyo, va a ser mío. ¿Y qué dijo Abraham? No discuto tu sabio consejo. Dicen, ¿a quién le dan pan que llore? Y acepta. Claro que no conozco las intenciones de Abraham, pero es el ejemplo que usan. Ok. ¿Qué tal si tú estás en una situación como este pobre hombre cuya esposa estaba en la cuarentena y que se le ofrece una así facilota y él no tuvo más remedio que ceder? ¿Es inocente o es culpable? Ok, ¿cuál fue su deseo más fuerte en ese momento? ¿Ser fiel a su esposa o aprovechar la oferta que recibió? Ok, aprovechar la oferta que recibió. Ok, ¿decidió en base a las circunstancias? Sí, porque si la otra no quisiera, pues no se hace nada, ¿verdad? ¿Alguien lo obligó? No. Si la circunstancia fuese otra, hubiera hecho otra cosa, claro. Si la otra señora no le da apertura, no hubiera pasado nada. Entonces, ¿es responsable de lo que hizo o es víctima? Es responsable de lo que hizo. Pero es que mi esposa estaba en cuarentena, ¿y qué? Es que yo me sentía muy solo, ¿y qué? Es que la otra señora siempre se me ofrecía, ¿y qué? Fue tu decisión. ¿Se entiende? Ok, entonces el ser humano siempre decide según su motivo más fuerte, según su deseo más fuerte. Y Jesús dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Tú decides lo que es mejor para ti sin importar si Dios dijo o no dijo. Entonces, fíjate bien, libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad de decidir con libertad. ¿Cómo sé que decidiste con libertad? Con esos 3 criterios. Según la circunstancia, sin presión externa, y si la circunstancia fuese otra, hubieras hecho otra cosa. ¿La Biblia dice que tienes libre albedrío o no? Sí, la Biblia afirma que tienes libre albedrío. Por eso dice que cada uno será juzgado según sus obras. Y si Dios es justo y te juzga según tus obras, es porque tú eres responsable de lo que hiciste, porque lo hiciste libremente y voluntariamente. La Biblia afirma que tienes libre albedrío. Ahora la pregunta que sigue, ¿eres libre en realidad? ¿Tienes libre albedrío? Ok, la Biblia lo afirma, ¿pero eres libre? Jesús dijo que eres esclavo. ¿Estoy esclavizado a qué? A mis deseos pecaminosos. A mis deseos.
¿Por qué nadie de nosotros puede dejar de pecar? ¿Porque no puedes o porque no quieres? ¿Mm? Algunos han dicho, porque no puedo. ¿En serio? Entonces eres una víctima. No, no soy víctima. Yo pequé porque quise. Entonces, ¿por qué no puedes dejar de pecar? Porque no quieres. Pero sí quiero. Sí, ahorita quieres. Pero en el momento de la tentación ya no quieres tanto. ¿Verdad? ¿Cuántos no han podido cumplir una dieta? Nadie. ¿Cuántos no han podido cumplir una dieta? Ahora, ¿quién fue el malvado que los obligó a romperla? Y sí me han dicho, ella porque me trajo taquitos a vapor. Y luego, te los metió así en la boca, trágatelos. No, usted solo se los empacó. ¿Cómo es que es culpa del que los trajo? Porque si ya sabe que estoy a dieta, ¿para qué me trae eso? Bueno, el hecho de que los haya traído en ninguna manera te quita la responsabilidad de comértelo. ¿Verdad? ¿Se entiende la responsabilidad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no te pudiste negar? Porque tu deseo más fuerte era comerte ese taco. O esos tacos, que a lo mejor te comiste más de uno. Entonces, cuando Jesús dice que eres esclavo del pecado, ¿a qué se refiere? A que eres esclavo de tus deseos. Haces lo que más deseas. Esa es la esclavitud. Tenemos libre albedrío, pero no somos libres. Si fuésemos libres, podríamos decidir, no peco nunca más, y lo cumplirías. Pero reconoce que si pecas, no es porque te obligaron, es porque quisiste. No puedes dejar de desear pecar. Y cuando el deseo es suficientemente fuerte, pecas a pesar de que sabes que está mal. Ese es el problema de la humanidad. Estamos esclavizados a nuestros deseos. Por eso Jonathan Edwards lo divide así. El hombre tiene capacidad natural y moral. Natural es en cuanto a lo que podemos hacer. Yo tengo la libertad de, por mi propio pie, pasar aquí al frente y ponerme a hablar. Nadie me obligó, nadie me trajo a la fuerza, ¿verdad? ¿Y qué tipo de libertad es? Una libertad física. Si tú me amarras en la cama de mi casa, aunque yo quiera venir, si estoy amarrado y no puedo zafarme, no puedo venir, no tengo la libertad para venir. Pero si yo me puedo parar, levantar y hacer todo lo que tenga que hacer para venir a pararme aquí, tengo la libertad natural de hacerlo. Nadie me lo impidió. Nadie me encerró ni me amenazó con una pistola. Ok, esa es la capacidad natural. Pero Jonathan Edwards habla de la capacidad moral. ¿Puedes hacer siempre el bien o no? No puedo hacer siempre el bien. No tienes la capacidad moral para ser bueno. ¿Qué es lo que Jesús dice? Eres esclavo. Sumiso a la voluntad de Satanás. Pero a mí Satanás nunca me ha hablado. Es más, Satanás no existe. Ok, no cambia nada lo que la Biblia dice. Porque si Satanás busca el mal, y tú también, ¿cómo te trata Satanás cuando se trata de hacer el mal? ¿Te maltrata? ¿Te asusta? No, te habla con todo el amor del mundo. Mira qué hombre tan esforzado en el gimnasio. Le echaste todas las ganas. Te mereces un premio, campeón. No, y no te avergüences, campeón. Te lo has ganado. ¿Y tú escuchas esa voz y relacionas que es el diablo? No. Tú dices, es verdad. Sí soy un campeón. Sí me lo merezco. Y es más, te dice, y no va a pasar nada. En la caminadora lo bajas así. Y te dice, sí, yo camino mucho en la caminadora. Ya, asunto arreglado. ¿Satanás te obligó? No. ¿Te influenció así? Pero no. Te dijo lo que querías oír. Te endulza el oído. Y terminas haciéndolo. Tampoco le puedes echar la culpa al diablo.
Entonces, los humanos tenemos la capacidad de hacer lo bueno. A ver, capacidad natural, sí. Si yo veo que alguien se está ahogando y yo tengo la capacidad de aventarle salvavidas y no se lo aviento, ¿soy culpable de su ahogo? Sí. ¿Por qué? Si yo no lo ahogué, él solo saltó ahí. Porque no le ayudaste. ¿Y por qué le tengo que ayudar? Porque tenías la capacidad de hacerlo y no lo hiciste. ¿Se entiende? ¿Tienes la capacidad natural de hacer el bien? Sí, con mis cuerpos puedo hacer el bien. Nadie me lo impide, nadie me tiene amarrado. Ok, capacidad natural para hacer el bien, sí la tenemos. ¿Capacidad moral? No. Oye, pero hago cosas buenas. ¿Por qué le hiciste? Ves a una persona pidiendo dinero y lo ayudaste. ¿Por qué lo ayudaste? ¿Es bueno que lo ayudes? La gran mayoría de la gente va a decir, sí, es bueno. Ok, analicémoslo un poco. ¿Por qué se lo diste? Porque la persona está en necesidad. Ok, ¿qué más? Porque me imagino que debe ser muy difícil. Ok, ¿qué más? Pues porque hay que ayudar al prójimo, dice la Biblia. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Indágale, ¿por qué más? ¿Por qué? No, es que traía visita y va a decir, ¿cómo que no le ayudas? ¿Y eres cristiano? Ah, está bien porque soy cristiano. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Eres malo pero haces cosas buenas? A ver, ¿es bueno ayudarlo? ¿Quién sabe? Porque ¿qué tal si él con ese dinero va a hacer cosas que no son de provecho? Gracias a quién la pudo hacerlo. Gracias a ti. ¿Tenías una buena intención? Tal vez, pero lo que hiciste está bien hecho. No sé. No soy omnisciente para entender y saber todo lo que puede pasar o lo que pasaría o lo que está pasando para tomar una decisión. Estoy muy limitado. Pero lo más importante es por qué lo hiciste. Para que algo esté bien hecho se requieren estas cosas. Lo hiciste por fe en Dios. Lo hiciste porque a Dios le agrada y lo hiciste para la gloria de Dios. Necesito primero, la Biblia dice que todo lo que no viene de fe es pecado. Lo primero que tengo que garantizar es que lo que estoy haciendo lo hago con la fe en Cristo que tengo. Pero ¿cómo ayudarle a alguien requiere fe? La Biblia dice que el que da al pobre a Dios presta. No que Dios apunte ahí en una hoja mantecosa lo que le debes para pagártelo. No, sino que la Biblia ordena que ayudemos al que está necesitado. El problema es que no todo el que se ve necesitado realmente necesita lo que le vas a dar, ¿verdad? A veces es mejor darle algo de comer que poner dinero en su mano. Pero fíjate, lo que hiciste nace de fe. Lo que hiciste fue por que a Dios le agrada y fue solo para gloria de Dios. Ese es el problema del ser humano. Nada de lo que hacemos cumple esas tres cosas. Siempre hay más cosas mezcladas. A veces ayudas porque se siente bien ayudar. No podemos hacer las cosas perfectamente. No podemos. Ese es el asunto. Jesús dice que amamos más las tinieblas. Eso es lo que nos describe. Las cosas que hacemos, las hacemos porque es lo que más deseamos. Y nos gusta hacer lo que más deseamos. Aunque a veces sabemos claramente que está mal hecho. Pero nos gusta hacerlo. Y por eso lo hacemos. Y por eso somos responsables. Entonces, ¿cómo es que si soy malo puedo hacer cosas buenas? Porque soy movido por mis deseos. Y a veces los deseos me llegan a hacer ciertas cosas que se ven bien hechas, ¿verdad? Y no lo son. Pero también puedo hacer cosas buenas con deseos malos. Pablo dijo, hay algunos que predican a Cristo por vanagloria. Que prediquen, aunque están mal, pero no lo están haciendo bien. Por eso cuando hablamos sobre el ejemplo, veamos el error de este ejemplo para terminar lo del día de hoy. Volvemos al ejemplo inicial. Una mamá le dice a su hijo, no te atrevas a tocar las llaves del coche o te castigo. Luego mamá le dice, cuídame un momentito las llaves del coche mientras busca algo en la bolsa. Cuando la señora voltea a ver a su hijo, encuentra al muchacho con las llaves en la mano y dice, ándale, desobedeciste, y lo castiga.
Ok. El ateo, el agnóstico y algunos cristianos se ven como el muchacho, ¿verdad? Que dicen, a ver, yo aquí estoy, me dicen que no haga algo, no lo hago. Pero si me dicen, ten, hazlo, pues lo hago. Pero yo estoy haciendo lo que me dicen. Yo no estoy haciendo ningún mal. Aquí el problema está fuera de mí. El problema es mi mamá, que me dice que no lo haga, pero luego pone las llaves en mi mano. Yo no tengo la culpa. ¿Se entiende? Ahora, ¿es eso lo que la Biblia dice con respecto al hombre? ¿Esa es la descripción del hombre según la Biblia? No, nada que ver con lo que la Biblia dice. Por eso esto es lo que se llama falacia del hombre de paja. Tratan de describir algo que la Biblia dice, lo describen mal y luego lo atacan porque está mal. Sí, pero la Biblia no dice que las cosas sean así. Te voy a dar un ejemplo que sí es bíblico. Mira, que a lo mejor muchos van a entender en su propia vida o si tienen hijos o conocidos. En otros países, de hecho ya creo que se está haciendo una iniciativa de ley de prohibir los teléfonos en las escuelas, ¿sí sabían? Se van a prohibir y hay países que introdujeron como pioneros en el mundo, son los primeros que dijeron ya no se requiere libretas, ahora todos son dispositivos inteligentes. Bueno, esos que empezaron ya se dieron cuenta que fue un rotundo fracaso y los empiezan a prohibir en las escuelas por la adicción que generan y los problemas de autoestima, distracción y muchas otras cosas. Ok, pongamos este ejemplo. Un joven tiene una fuerte inclinación hacia su dispositivo inteligente. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Redes sociales, juegos, mensajes, videos, quieren estar ahí siempre, siempre. Hace poco me explicaron qué es el FOMO. ¿Alguien lo había escuchado? Fear of missing out. La ansiedad que sienten algunos por no saber lo que está pasando y perdérselo. En donde yo trabajo, por los estándares de seguridad que tienen, nadie puede entrar con un dispositivo. Los que tengan dispositivo es dado de la empresa y solo las aplicaciones que ellos te dejen para el trabajo. Entonces, cuando los muchachos empiezan a trabajar ahí, les dicen, no puedes entrar con el teléfono, a algunos les daba crisis de ansiedad, porque no podían ver su teléfono. Y yo les pregunté a algunos, no necesariamente los de la crisis, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? No, es que ya no sé lo que está pasando. Bueno, cuando salgas de aquí, vas a saber. No, pero tú no me entiendes. No estoy enterado de lo que está pasando. Y me quedo fuera del grupo, me quedo sin amigos, no hay nada de qué hablar. Yo no puedo estar sin enterarme de lo que pasa y comentar, porque si no, no soy relevante. ¿Entiende? Ahora, tienes un muchacho que tiene esta adicción, esta necesidad de saber lo que está pasando, este miedo a perderse lo que el mundo está haciendo. Y su papá le dice, no usas el teléfono esta noche, porque necesitas descansar y aprender a tener dominio propio. Lo que el papá le pide es bueno, muy bueno. Ok, el joven entiende perfectamente la instrucción. Esa noche el padre deja el teléfono sobre la mesa y se va a dormir. El joven pasa a tomar agua y ve el teléfono, ahí solito, en la mesa. Recuerda que hay videos que quiere ver. Piensa en cuántas notificaciones ha de tener ya. Imagina la satisfacción que le va a dar ver todo lo que está pasando y empieza a sentir ansiedad por revisarlo. Ok. En ese momento, una voz suave en su oído le dice, chécalo rápido y ya, no pasa nada. Tu papá ya se durmió, no se va a dar cuenta. ¿Qué tal si hay algo importante de lo que no te estás enterando? Yo creo que mereces relajarte. Entonces el joven empieza a ver el teléfono, como que se resiste, luego se convence de que realmente tiene que saber y lo toma. Y ahí se queda revisando.
Horas después sale el papá y lo encuentra con el teléfono. Lo confronta y lo castiga. El joven dice, sí, estoy mal, pero yo quería usarlo. Nadie me obligó físicamente, pero la tentación fue demasiado fuerte. Hasta ahí. Ese es el ejemplo bíblico correcto. Y esa es la conclusión a la que todo cristiano llegó en un punto de su vida. Decir, sí, yo sé que está mal, pero quise hacerlo. Nadie me obligó. La tentación era mucha, pero yo decidí hacerlo. Eso la Biblia le llama convicción de pecado. Esa conclusión del joven, el ser humano natural no la puede llegar, no lo va a reconocer, porque es imposible, dice la Biblia, que lo entienda. ¿Se entiende? Por eso, cuando tú le explicas a alguien que es pecador y sabe que está mal, y le dices, pero hay salvación. No, gracias. ¿Cómo que no? ¿Entiendes que estás mal? ¿Entiendes que vas a ser juzgado? Sí, pero me parece injusto. ¿Cómo que te parece injusto? Si nadie te ha obligado a pecar. Pecas porque quieres. No sé, no me convence. Y ya. Pero ¿qué se requiere para que una persona totalmente depravada, que no entiende las cosas de Dios, que está sumiso a la voluntad de Satanás, que es esclavo del pecado, que ama más las tinieblas, que de continuo desea hacer el mal, ¿cómo le haces para que llegue a esa conclusión? Para que diga, sí, está mal, pero yo quise hacerlo. Nadie me obligó. La tentación era mucha, pero yo decidí hacerlo. Para que un hombre natural llegue a esa conclusión, Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Se entiende? Así que, ¿por qué haces cosas buenas si eres malo? Número 1, no has hecho nada bueno en toda tu vida. Porque para que sea bueno, debe ser perfecto como Dios es perfecto. Y nadie tenemos al alcance la perfección. Cuando tú dices que has hecho cosas buenas, como ayudar a una viejecita a cruzar la calle, darle ayuda al que pide en la calle, detenerme en un semáforo en rojo, pagar mis servicios de la casa, todo eso no lo has hecho ni por fe, ni porque Dios diga, ni para glorificar a Dios. Lo haces porque hay un beneficio para ti. ¿Verdad? Oye, ¿en qué me beneficia ayudar a alguien? A veces simplemente el hecho de saber que estás haciendo el bien es tu recompensa. Entonces, no, nadie hace lo bueno, dice la Biblia. Porque para que algo sea bueno, tiene que ser perfecto como Dios es perfecto. Todas las cosas que tú dices que has hecho buenas, es según tu propio criterio. Has hecho lo que tu deseo más fuerte te ha dicho. Este ejemplo ilustra la verdad de la depravación total. Y no hay esperanza de salvación para el ser humano a menos que concluya de esta manera. Y es lo que Jesús dice, nadie puede venir a mí. Nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Por eso es importante entender la elección y por qué es incondicional. Porque si estamos corrompidos en todo nuestro ser y nos movemos por el deseo más fuerte, la Biblia es clara, nuestro deseo no es Dios. Nadie busca a Dios. Pero necesitamos profundizar más en eso. Entonces, de las 3 preguntas importantes, dejamos una en claro. ¿Por qué si eres malo haces cosas buenas? No has hecho nada bueno nunca. Es imposible que hagas algo perfecto como Dios es perfecto. Tu criterio de bueno no es el criterio bíblico, es un propio criterio, o el criterio de la sociedad, o el criterio de la cultura, etcétera, etcétera. A veces hacemos cosas que se ven buenas, pero no te hace bueno, ni cumple con el criterio bueno según la Biblia. Por eso cuando la Biblia dice que Dios dijo, todos sus pensamientos son de continuo el mal, se refiere a eso, que todos hacen lo que creen que es mejor,
pero comparado con el estándar de Dios, todo está mal hecho. ¿Se entiende? Entonces, hasta aquí nos quedamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nadie puede ser cristiano por obligación, ¿verdad? Todos tomamos una decisión. ¿Cómo tomé esa decisión si yo no busco a Dios? ¿Cómo tomé esa decisión si yo no hago las cosas como Dios dice que las debo de hacer? ¿Cómo explicamos que haya personas que tomen esa decisión y otros no? Tiene que ver con algo que Dios hace. Porque todos nosotros debemos reconocer que siempre hemos sido así. Siempre hacemos lo que nos parece mejor. Aunque sabemos que está mal, nos convencemos de que es lo mejor. Siempre hemos sido así. Y la verdad es que la gran parte de nuestra vida, hasta que vienes al conocimiento bíblico de Cristo, no tienes idea de cómo dejar de hacerlo. Pero la Biblia da mucha información al respecto. Por eso Jesús dijo, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No hacemos lo que pensamos que es mejor. Por eso, aunque yo creo que es lo mejor, me niego para hacer lo que la Biblia dice. ¿Se entiende? ¿Tienes la libertad para decidir? Sí. Aún nos falta profundizar más en eso, porque a veces parece que no. La tentación es tan fuerte que terminamos cediendo y ni siquiera puedes resistirte. Ahí hay que entender qué es lo que nos pasa para poder entender qué es lo que debemos hacer al respecto. Pero lo primero es dejar en claro, aunque somos cristianos, no dejamos de decidir en base a nuestro deseo más fuerte. Eso no se nos ha quitado, lo seguimos haciendo. Por eso, mientras más desees las cosas de Dios, más creces en santidad. Mientras más desees las cosas del mundo, menos avances en santidad, porque terminas haciendo lo que deseas más. La Biblia lo dice de otra manera, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estás lleno por dentro? De eso haces. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así que, mis hermanos, oremos. Si tú entiendes que el problema eres tú, no puedes responsabilizar a nadie más. Es que me dijo, es que me hizo, es que no dijo o no hizo, es que la presión era mucha, es que el error es muy grave. No puedes culpar a nadie más que a ti mismo. Soy responsable. Sí, la situación era muy difícil, pero yo decidí. Nadie me obligó. Y no puedo dejar de ser así. Necesito un Salvador. ¿Se entiende? Vamos a orar. Señor, gracias, porque así como heredamos una condición por culpa de otro, por lo que otro hizo, en este caso Adán, tú has hecho que la salvación también nos llega por medio de otro, por medio de lo que otro hizo, Jesús. Yo no nací con la decisión de tener esta naturaleza, tú me hiciste nacer así, Señor. A causa de Adán, tengo que luchar con esto todos los días, pero aún así reconozco que yo peco no por la culpa de Adán, no por la culpa de Satanás, sino por mis propias decisiones. Soy consciente de mi pecado, Señor, y como dice la Escritura, no lo oculto de ti. Tú lo sabes todo, Señor. No puedo tratar de engañarte. Peco porque quiero, porque me parece que es lo mejor, a pesar de que conozco tu palabra. Peco porque me dejo llevar por mis emociones. Peco porque decido no pensar
porque decido no analizarlo, porque quiero ser como los demás, porque quiero lograr lo que tanto me he propuesto. Son tantas las razones por las cuales peco, Señor, que sé que no hay esperanza para mí para dejar de pecar. Por eso mi esperanza no está puesta en mí, sino en ti. Tú venciste, Señor. Tú nunca pecaste. Tú viviste la vida que yo debí haber vivido. Tú obedeciste en mi lugar. Tú pagaste lo que yo debí pagar. Tú sufriste cada uno de mis pecados. El justo castigo por mi pecado fue puesto en ti. Y tu justicia perfecta fue puesta en mí, Señor. Así como por culpa de otro recibí una naturaleza pecaminosa, debido a otro he recibido la salvación. Por eso la Biblia dice que tú eres el segundo Adán. El primer Adán nos expuso al sufrimiento, aunque nosotros pecamos por voluntad propia. El segundo Adán nos libró del sufrimiento. Aunque aún lo experimentamos, tú prometiste que regresarías por nosotros, Señor. Y tú eres fiel, y tú eres confiable. Por eso esperamos en ti. Ayúdanos a entender todos los días lo que significa el Evangelio. Que tú nos has salvado del juicio que viene. Nos has salvado de nuestros propios malos deseos, de nuestras propias malas decisiones, no por mérito nuestro, no porque hayamos hecho algo que merezca la salvación, porque es imposible, sino solamente para gloria de tu nombre, como le dice tu palabra. Gracias, Señor, porque mereciendo la condenación, tú me has perdonado y me has limpiado. Y queremos entender cómo lo has hecho, Señor. Queremos entender cómo si estaba muerto en mis delitos, en mis pecados, ahora estoy vivo en ti. Cómo es que huyendo de tu verdad, huyendo de tu palabra, huyendo de tu ley, ahora estoy esforzándome por cumplirla. Aunque no puedo hacerlo a la perfección, no dejo de perseverar. Ayúdame a entender cómo es que este cambio pasó en mi vida, para entender cómo ha pasado en la vida de los demás. Enséñanos a entender el orden de la salvación. ¿Quiénes somos nosotros y quién eres tú? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros y qué es lo que tú has hecho por nosotros? De manera que quede claro que la salvación es tuya y que nosotros no aportamos nada a nuestra salvación. De manera que toda la gloria es para ti, Señor. Ayúdanos a entender con claridad que a pesar de que somos malos, somos responsables. Y que las cosas que parecen buenas, en realidad, como dice tu palabra, son como trapos de inmundicia. Las cosas que lleguemos a ser buenas es porque tú las haces en nosotros. No es por nuestra cuenta, Señor. Ayúdame a avanzar en santidad, a hacer el bien por medio de ti, de manera que siempre esté consciente de la condición que tengo en mi naturaleza pecaminosa, sabiendo que un día la vas a transformar, un día esta lucha interna se va a acabar. Mientras tanto, ayúdanos a vivir en humildad. Que la jactancia sea tan absurda, Señor, que aborrezcamos sentirnos superiores, porque entendemos quiénes somos y lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Padre, a vivir, como dice tu palabra, de una manera digna del llamamiento que nos has hecho, presentándonos ante ti como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, porque hacen buen uso de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Ok, empiezo a leer la primera. Dice Nelson: buen día, pastor. Siguiendo la lógica de la enseñanza, ¿cómo podemos entender por qué Dios decidió mandar a Satanás a la Tierra, habiendo muchos otros planetas, galaxias disponibles? Y también si Satanás pecó contra Dios estando en el cielo y engañó a muchos ángeles y también pecaron, ¿quiere decir que aún en el cielo se tiene la capacidad de pecar? Bueno, son varias preguntas y son preguntas interesantes y profundas. Ok. ¿Por qué Dios decidió mandar a Satanás a la Tierra habiendo muchos otros planetas y galaxias disponibles? Ok. Aquí parece que presupones que Satanás estaba en otra parte y luego fue mandado a la Tierra. Pero hay que hacer una corrección, un ajuste bíblico. ¿Dónde moraba Dios?
en el cielo o en la tierra, en el principio de todas las cosas. No existía separación entre cielo y tierra. Cielo y tierra eran un mismo lugar. Dios moraba en el Edén. Eso implica que los seres celestiales y los seres terrenales coexistían en el mismo lugar. ¿Se entiende? El concepto de cielo y tierra, el lugar donde mora Dios y el lugar donde moran los hombres, no es sino hasta la rebelión de Adán y Eva. ¿Me explico? Todo era cuando Dios crea los cielos y la tierra y habla del Edén, el lugar donde Dios mora, ahí estaban los seres que describe Apocalipsis, los seres vivientes, los ángeles, los querubines. Satanás estaba en el Edén antes de ser llamado Satanás, ¿verdad? El ser humano, Adán y Eva, veían a esos seres. No hay nada que diga que no. Y si esos seres siempre están en la presencia de Dios y Adán y Eva hablaban con Dios, esos seres tenían que estar ahí también. Entonces, no es que Dios haya mandado a Satanás a la tierra en lugar de mandarlo a otra parte. No, es que aquí moraban todos los seres creados por Dios. Y luego se hace la separación. Entonces, cuando Adán y Eva hablaron con serpiente, que si tú analizas las distintas teorías que hay, porque los cristianos, obviamente, como no nos da mucha información, no todos los cristianos están de acuerdo en todas las interpretaciones. Pero cuando habla de serpiente, hay una teoría muy interesante, que esa palabra viene de no me acuerdo si está relacionada a los querubines o a los serafines. De manera que cuando habla de serpiente, el hebreo puede estar hablando de uno de estos seres serafines, creo si no me equivoco, que están siempre en la presencia de Dios. Porque Adán y Eva consideraron que serpiente era confiable. Tenía que ser alguien que estaba relacionado con Dios. Entonces, ahí hay muchas teorías que no podemos afirmar como bíblicas porque la Biblia no lo dice, pero ya están en la lista de las cosas que vamos a preguntar allá. Pero explica que Adán y Eva hablen con un ser que no es de la creación como tal, ¿verdad? Porque esta serpiente habla. Y serpiente no es un sustantivo, sino un calificativo. Es alguien astuto como una serpiente. Adán y Eva hablan con ellos y no hay nada que indique que se extrañaran de que eso pasara. Entonces, no hay una separación del lugar en el que mora Dios y el que moran los hombres, sino hasta después de la rebelión. Así que no es que Dios mandara a Satanás ahí, él ya vivía aquí. Luego, si Satanás peca contra Dios estando en el cielo y engañó a muchos ángeles y también pecaron, ¿quiere decir que aún en el cielo se tiene la capacidad de pecar? Sí. Los ángeles no están obligados a estar ahí, no están forzados en contra de su voluntad. Siguen teniendo la opción de rebelarse contra Dios, tal como la tenían Adán y Eva. Entonces, por eso, así como Adán y Eva se rebelaron, la Biblia habla de ángeles que se rebelaron. Ahora, cuando nosotros estemos allá, tampoco vamos a perder la capacidad de alejarnos de Dios. Simplemente, como Adán y Eva la tenían en el principio, tenían la libertad. Más adelante vamos a meternos más en ese tema, pero Adán no tenía ningún impulso hacia pecar. Adán podía nunca pecar sin problema. Adán decidió pecar. Ahora, cuando nosotros estemos allá, ¿Dios nos va a quitar la libertad y ahora estamos obligados a estar ahí? No. Por eso hay mucho que ver en ese tema. Todos los recuerdos de lo que hicimos aquí lo vamos a mantener. Vamos a estar ahí con toda la convicción de amar a Dios y nunca rechazarlo, porque ya vivimos en esta vida, ya sabemos lo que es estar sin Dios y jamás querríamos estar sin Él. No vamos a estar allá obligados, porque si no tenemos de otra más que estar con Dios, ya no existe el amor. Siguiente. Dice, buen día, pastor, si Eva comió del fruto en frente de Adán, ¿podríamos decir que pecó por omisión, teniendo libertad absoluta en ese momento antes de la caída? Sí, bueno, Eva peca de acción, ¿verdad? O comisión, le llaman algunos, porque come del fruto prohibido. Y en ese momento, cuando Adán no le estorba a Eva, ya pecó por omisión, porque no debió haber permitido que se hiciera ese mal. Y luego cuando come también, ya también peca por comisión, o por acción, ¿verdad? Entonces, Adán pecó 2 veces, por omisión y luego por comisión. Siguiente, dice Yareli, buenos días. Una de las dudas que sale cuando hablamos del libre albedrío es la historia del faraón, donde la Biblia dice, y Dios endureció su corazón. Hace ver, o se puede entender como si el faraón no tuvo otra opción más que pecar al no querer liberar al pueblo. Hemos hablado de que solo podemos hacer el bien si estamos persuadidos por Dios.
y hacemos el mal cuando Dios nos deja seguir nuestros deseos de la carne, porque siempre es hacer el mal. ¿Cómo entonces podemos entender el libre albedrío realmente depende de nosotros? Mira, en el caso de Faraón, cuando la Biblia dice que Dios endurece a Faraón, es exactamente lo que describe en Romanos 1. Romanos 1 dice, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entrega a sus propios razonamientos depravados para que hagan lo que no conviene. Por eso, lo peor que te puede pasar es que Dios te diga lo que Jesús le dijo a Judas. Eso que quieres hacer, hazlo. O sea, haz lo que tú quieras. Eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Cuando Faraón, influenciado por los milagros que ve y toma una decisión, Dios le dice, hey, no, tú decide conforme a lo que eres. Faraón no fue regenerado. Faraón decide según su propia naturaleza y lo que le parece mejor. Y cuando esa influencia de lo que ve Dios, es como cuando un ladrón está por entrar a una casa para robarla y ve que pasa la policía, ¿qué hace? Disimula, ¿verdad? Pero ¿realmente ya no quiere robar? ¿O ante la evidencia de la policía no quiere robar en ese momento? ¿Qué significa que Dios lo endurece? Que Dios lo deja continuar con lo que él ha decidido hacer. Quita la influencia que tiene Dios como el policía viendo a ver qué está haciendo, y en cuanto el policía se retira, el ladrón continúa con lo suyo. Eso es de lo que habla Romanos 1. Te entrega tus deseos, haz lo que tú quieras. Cuando Faraón ve la influencia del poder de Dios, Dios hace que esa influencia sea quitada y lo deja continuar como él decida, como él quiera hacerlo. Entonces, cuando se endurece o que Dios endurece a alguien, no significa que Dios lo obliga a pecar, sino que Dios lo entrega a sus deseos. Porque la Biblia dice que Dios corrige y azota ¿a quién? Al que recibe como hijo. Solamente a los hijos los disciplina. A los demás los deja hacer como ellos quieren. Entonces el endurecimiento de Faraón tiene que ver con la soberanía de Dios, de cuándo dejarte hacer lo que quieres o no. Porque tenemos que reconocer, si Dios no quisiera que tú pecaras, no te dejaba pecar, ¿verdad? Si tú dijeras, voy a pecar y Dios no quiere, Dios no te deja pecar. ¿Correcto? Todo pecado que cometemos, Dios lo ha autorizado. Si no, Dios no es Dios, ¿verdad? Y cuando Dios permite tu pecado, es porque hay un propósito en eso. La referencia más clara a eso es José el soñador, en los últimos capítulos de Génesis, le dice a sus hermanos, ustedes desearon el mal para mí, pero Dios lo convirtió en bien. Dios no impidió que sus hermanos pecaran contra él, pero usó ese pecado para salvar no nada más a José, sino a toda la descendencia de Israel. Entonces, cuando hablamos del endurecimiento de Faraón, no hablamos de una acción sobre Faraón para que peque, sino más bien retirar la influencia para que él decida con libertad. Y dado que sus deseos son siempre los malos, continúan negándose a obedecer a Dios. Siguiente, dice, ¿cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego en Apocalipsis 20? Bueno, los cristianos no se ponen de acuerdo en ese tema. Para mí es lo mismo. El lago de fuego y el infierno son lo mismo. Algunos hacen distinción de que el infierno ya está antes de que alguien se haya echado al lago de fuego. Yo no estoy de acuerdo con esa postura. Tal vez esté equivocado, tendrían que darme más evidencia bíblica. Pero lo que yo veo, el lago de fuego, ese es el infierno donde estarán ahí por toda la eternidad. Y los primeros que caen ahí son la bestia y el falso profeta, ¿verdad? Luego Satanás, luego todos los que son de él. Hay respeto a las distintas posturas que haya, porque la Biblia no es clara y definitiva en ese tema, así que puede haber distintas teorías. Siguiente, dice Duda, cuando se habla del origen de la creación perfecta de Dios, Adán, ¿se podría considerar que la perfección implica que siempre vas a tener la capacidad de elegir el mal? ¿O que la perfección implica que no puedes hacer el mal, incapacidad de pecar? ¿Okay? La perfección implica que eres incapaz de pecar, pero eso no significa que siempre vas a tener la capacidad de elegir el mal. O sea, hay que separarlo un poco. Dios es perfecto, ¿verdad? Dios no puede pecar, es imposible. ¿Por qué? Porque si el mal es la ausencia de Él, ¿cómo podría ser el mal? ¿Cómo puede dejar de ser Dios? Es absurdo. Es imposible que Dios peque porque Dios no puede dejar de ser Dios.
Ahora nosotros vamos a estar allá y la Biblia dice claramente que no hay más pecado. ¿Cómo es que ya no vamos a pecar? Bueno, porque toda la influencia negativa que tenemos, la carne, Satanás y todo eso, es removido y tienes un cuerpo nuevo. Tienes libertad para no pecar. ¿Me explico? No es una limitante no pecar, es una libertad. Tengo libertad para no pecar. Ok, pero la capacidad de elegir, ¿la pierdo? No, porque si pierdes la capacidad de elegir, no hay amor. ¿Me explico? Tú no puedes amar a Dios si no tienes de otra. Imagínate, te enamoras de una chica y ella te batea, pero tú la amas y quieres estar con ella. Por eso la secuestras para que estén juntos siempre. ¿Es amor lo que tú sientes? No, estás enfermo de la cabeza. Eso no es amor, porque si ella no tiene la opción de rechazarte, no te ama. Si tú no le das la opción de rechazarte, no la amas. El amor tiene que ser libre y recíproco, ¿verdad? ¿Cómo sé que mi esposa me ama? ¿Porque no tiene de otra? No, seguro que tiene de otra, pero como quiera se queda conmigo. ¿Qué otra explicación hay? Amor. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, ¿implica que no hay de otra? Claro que hay de otra. Yo puedo hacer lo que yo quiera y tristemente lo hago y peco. Por eso tengo que pedirle perdón. Pero yo deseo, a pesar de que hay opción de no estar con Dios, yo deseo estar con Él. Así que la capacidad de elegir no la puedes eliminar, porque si la eliminas, ya no puede haber amor. Pero eso sí, ya voy a ser plenamente libre para no pecar nunca más. ¿Se entiende la distinción? Siguiente, mencionó sobre una diferencia entre libre albedrío y libertad para pecar. No entendí muy bien. Ok, libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones libremente. Se cumplen 3 características. ¿Decidiste en base a las circunstancias? Nadie te forzó a hacerlo. Y si la circunstancia fuese otra, hubieras decidido otra cosa. La Biblia es clara en que todos decidimos con libertad. Pero, ¿eres libre de hacer lo que tú quieras? No, porque no puedo dejar de pecar. Pero cada decisión que tomo, la tomo libremente. Pero no soy libre en todo el sentido de la palabra, porque no puedo dejar de pecar. Por eso, en el cuerpo glorificado, voy a experimentar la plena libertad. Por eso hay una aparente paradoja en la Biblia. Dice que mientras más yo sea un siervo de Jesucristo, más libre soy. Dice, ¿cómo es eso posible? Porque si soy un siervo no soy libre. Precisamente porque el problema es mi libertad para hacer el mal. Pero no tengo libertad para hacer el bien. Cuando yo me obligo a hacer lo que Cristo quiere, que parece que soy menos libre, en realidad estoy haciendo las cosas como debería de estarlas haciendo. Imperfectas todavía, pero tengo libertad para empezar a dejar pecados atrás. Mientras más esclavo sea de Jesucristo, más libertad experimento para hacer el bien. ¿Se entiende? Es paradójico, no contradictorio. Una paradoja es algo que parece contradicción, pero no es cuando entiendes el sentido de lo que implica. Siguiente. Dice, según la primera pregunta que respondió, entonces nosotros vamos a tener la capacidad de pecar. Si tenemos el libre albedrío, aún estando en el cielo, que es un tema profundo que la Biblia no define con toda la información para poder especificar esto es lo correcto, los cristianos tienen que hacer teorías de cómo debe de ser. He explicado que no puede desaparecer la capacidad de elegir porque entonces ya no tendrías amor. Entonces la pregunta es, si estando en el cielo yo podría tener la capacidad de rebelarme contra Dios, bueno, si hay una relación de amor entre Dios y yo, esa capacidad es necesaria. Porque si no tengo esa capacidad, estoy secuestrado por Dios y no tengo otra más que amarlo. Pero ya no es amor porque no tengo opción. Entonces, lo que podemos decir con la conclusión, la hipótesis que a mí más me convence es, aunque tengamos la capacidad de rebelarnos contra Dios porque tengo libertad de rechazar a Dios porque se requiere esa libertad para que haya amor, jamás la tomaría por lo que ya viví en la tierra. ¿Se entiende? Todo lo que estamos viviendo aquí, acuérdense, es todo el infierno que vamos a soportar.
Y todos los que van a ser condenados, este es todo el cielo que van a disfrutar. Pero todo el dolor y sufrimiento, como la Biblia dice incluso acerca de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Todo este dolor, todo este sufrimiento, enfermedad, angustia, escasez, vergüenza, humillación, etcétera, etcétera, no va a ser borrado de nuestra mente. Y eso es lo que va a hacer que nunca rechaces a Dios. Estamos en ventaja comparado con Adán y Eva. Adán y Eva sabían qué era estar con Dios, ignoraban qué era estar sin Dios. Nosotros en aquel día vamos a saber qué es estar con Dios y vamos a saber qué es estar sin Dios. ¿Y quién querría volver a lo que vivió en este mundo, verdad? Entonces, la capacidad no la puedes perder porque no podrías hablar de amor. Pero ¿qué va a hacer que no me revele todo lo que ya viví en esta tierra? ¿Se entiende? Y repito, son posturas, hipótesis que no podemos confirmar porque la Biblia no lo especifica, pero un día nos daremos cuenta, ¿no? Allá nos veremos, espero a todos, quién sabe todos, pero allá nos veremos. Y diremos, a ver, ¿por qué no pecas? Ni loco, ¿tú crees que me voy a regresar a donde estaba? No, porque si nosotros tenemos la referencia de qué es el bien, y Pablo dice, vemos como por un espejo, y los espejos en aquel entonces no son como los nuestros, ¿verdad? En aquel entonces era verse en el reflejo del agua o en algo tallado, algún metal tallado que reflejaba algo, pero no servía como los espejos de ahora. Ahorita tú puedes ver por un espejo y ves casi la realidad fiel. En aquel entonces veías difícilmente. Dice, ahora vemos como por espejo, pero después lo veremos tal cual es. Y al conocer a Jesús, la perfección de Dios, ¿tú crees que sería razonable preferir mejor las tinieblas? Si tú eres nacido de nuevo, es imposible. Por eso creo yo que esa postura es la que más sentido tiene a la hora de explicar por qué nunca más nos rebelaremos contra Dios. Y hay otra pregunta, pero se acabó el tiempo, ¿verdad? Ok. Muy bien. Estuvieron muy interesantes las preguntas. Vamos a meternos más con el tema del libre albedrío del hombre y la soberanía de Dios, y lo iremos viendo poco a poco. ¿Hay avisos en línea? ¿No? Bien. Entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, entonces continuamos la próxima semana.